Era temprano. El café de la esquina abría sus puertas como siempre. El sonido era el mismo de cada mañana: platos chocando, tazas tintineando, el murmullo de los clientes que entraban a toda prisa. Pero había algo distinto. Algo que no encajaba en esa rutina repetida. Entre las mesas iba Denise. Su delantal estaba manchado de café y harina. El brazo derecho sostenía una bandeja llena de platos. El izquierdo estaba envuelto en vendas, rígido, torpe, como un recordatorio constante del dolor. Y aún así, ella sonreía. No era una sonrisa ligera, era un escudo, un disfraz para ocultar lo que nadie quería ver. Detrás de la caja estaba Ross, el gerente. Un hombre que no corregía, no ayudaba, solo esperaba el momento de un error, para exhibirlo ante todos. Un vaso vibró en la bandeja. Una gota de agua cayó sobre la mesa. Denise respiró hondo. Acomodó el peso con su brazo bueno y siguió caminando. En otra mesa, dos clientas en traje la miraron con compasión. Una susurró: «Pobre, con esa mano no debería trabajar». La otra respondió en voz baja: «Sí, pero ese gerente nunca le da descanso». El aire olía a café tostado y a grasa de la plancha. Pero había otro aroma más fuerte, invisible para todos menos para ella: el miedo a equivocarse. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nadie conocía la historia completa. Nadie sabía que esa venda no era producto de un accidente tonto. Semanas antes, Ross había llenado la oficina con reportes falsos. Derramó agua. Olvidó un pedido. Actitud negativa. En el papel, Denise parecía un problema. En la realidad era la única que mantenía el lugar en pie cuando todos flaqueaban. Ross siempre decía lo mismo: «Yo soy generoso, le permito trabajar aunque sea torpe». Sus palabras sonaban a caridad. Pero eran veneno disfrazado de bondad. Al fondo del local, en el rincón más discreto, estaba Harold. Un hombre de cabello blanco, botas gastadas, espalda recta. Los empleados lo conocían como el veterano. Se sentaba siempre en la misma mesa. Pedía café negro y guardaba silencio. Nadie sabía que Harold no era un cliente cualquiera. Nadie sospechaba que detrás de esa mirada callada había un dueño. Un hombre que había visto mucho en su vida. Un hombre que estaba aprendiendo a leer la verdad en los pequeños gestos. Harold había notado lo que otros ignoraban: la precisión de Denise al recordar cada pedido, la forma en que cubría a sus compañeros sin que nadie se lo pidiera. Y también la puntería de Ross. Siempre escogía el momento exacto para humillarla. Denise se movía como si bailara con un fantasma. Calculaba cada paso para no chocar. La mano vendada ardía. El brazo sano pedía auxilio. Aún así, ella cuidaba cada detalle. Sabía que al señor de la mesa 9 le gustaba el café con media cucharadita de azúcar. Sabía que la joven de la ventana pedía servilletas dobles para no mancharse el labial. En esos gestos pequeños encontraba refugio. Un refugio que la mantenía de pie. Entonces sucedió. Un vaso se volcó y manchó la camisa de Ross. El salón entero se quedó en silencio. Denise bajó la mirada, sacó una toalla con su brazo bueno y se disculpó. Ross no gritó. No lo necesitaba. Su sonrisa cruel era suficiente. Una humillación calculada, hecha para doler más que un insulto. Algunos clientes desviaron la vista hacia sus platos. Otros murmuraron que ella no debía estar trabajando. Denise escuchó. Y aunque esas palabras le dieron un poco de alivio, siguió callando. El alivio no paga el alquiler. Y el miedo, cuando se acostumbra, se queda. Harold dejó la taza sobre la mesa, llamó al gerente con voz tranquila. Preguntó: ¿por qué una trabajadora herida sigue en el piso? Ross no dudó en responder. Torpe, lenta, llena de errores. Generoso de su parte permitirle trabajar. Harold lo escuchó en silencio. No buscaba sus palabras. Buscaba lo que escondían sus ojos. El resto del día pasó igual. Platos, risas forzadas, cubiertos chocando. Pero algo había cambiado. Alguien estaba prestando verdadera atención. Y cuando alguien observa de verdad, la verdad empieza a salir a la superficie. Esa noche, el local cerró como siempre. Las sillas sobre las mesas, la plancha apagada, el olor a grasa convertido en recuerdo. Denise eligió resistir un día más. Harold eligió no callar otro día más. Nadie lo sabía todavía, pero la costura de la injusticia estaba a punto de romperse. Y cuando el silencio se rompe,
la verdad encuentra su camino. El turno había terminado. El café quedó en calma. El murmullo del día se apagó con el último cliente. Solo quedaban las luces de neón parpadeando en la ventana. Denise se sentó en la cocina. Se quitó el delantal con lentitud. Respiró profundo. El cansancio era evidente en sus hombros y en su mirada. Su mano vendada estaba rígida, incómoda. No era solo una lesión física. Era el reflejo de algo más profundo que nadie sabía. Porque su historia no era un accidente en la rutina. Detrás de esas vendas había un secreto que pesaba en silencio. Semanas atrás, todo había cambiado. Era de noche, y el café estaba casi vacío. Denise limpiaba las mesas cuando escuchó voces al fondo. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Ella pasó cerca, sin querer prestar atención, pero las palabras llegaron claras. Ross hablaba por teléfono. Su voz sonaba confiada, casi presumida. El dinero de la caja nunca será problema. Nadie revisa, nadie sospecha. La frase le heló la sangre. Denise pensó que había escuchado mal. Pero cada palabra confirmaba la verdad. Su jefe estaba sacando dinero. Lo decía con naturalidad, como si fuera rutina. Ella retrocedió un paso buscando alejarse, pero el piso crujió. La puerta se abrió. Y Ross apareció frente a ella. Sus ojos se clavaron en los de Denise. Primero hubo sorpresa. Después, algo mucho más oscuro. ¿Escuchaste algo?, preguntó con una calma que no era calma. Denise titubeó. No respondió. Su silencio fue suficiente. Ross se inclinó hacia ella. Su voz fue baja, firme, cargada de amenaza invisible. Lo que creas haber oído, guárdalo. Nadie te va a creer. Y si hablas, serás tú quien cargue con todo. Denise sintió que el aire se le escapaba. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y se apartó. En ese instante entendió que su futuro pendía de un hilo. Desde entonces, el miedo la acompañaba. Los reportes en su contra se multiplicaron. Cada día aparecía un nuevo papel en la oficina. Error en pedidos, mala actitud, demasiada lentitud. Todos llevaban su nombre, todos eran falsos. Todos tenían un propósito: convertirla en culpable. Ahora, en la cocina vacía, miraba su mano vendada. Era la prueba silenciosa de esa injusticia, un recordatorio de lo frágil que podía ser su mundo. Pensó en su hijo, en el arriendo que debía pagar, en la nevera casi vacía. Renunciar no era opción, denunciar tampoco. ¿Quién iba a creerle con tantos papeles en su contra? Esa noche, un suspiro se le escapó como una oración. Pidió fuerzas en silencio, fuerzas para aguantar un día más, fuerzas para seguir caminando sin rendirse. Lo que Denise no sabía era que alguien ya había visto demasiado. En la esquina del salón, Harold había permanecido sentado más tiempo de lo normal. Su café estaba frío, su mirada no. Había notado cada gesto contenido de ella, cada vez que bajaba la cabeza, cada vez que evitaba cruzar mirada con su jefe. Había sentido la tensión en el ambiente cuando Ross pasaba a su lado. Harold no era un cliente cualquiera, no era un observador pasivo. Era un hombre que sabía leer entre líneas. Y cada señal lo llevaba a la misma conclusión: algo no estaba bien. Mientras Denise cerraba el café y salía hacia la noche, Harold se quedó en su mesa. El neón iluminaba sus botas gastadas. Su mente estaba firme. Ya no eran sospechas sueltas. Era una certeza. El gerente escondía un secreto. Y la joven mesera pagaba el precio. Ross pensaba que nadie lo veía. Pero Harold había comenzado a juntar las piezas. Y cuando alguien como él empieza a sospechar, la verdad siempre encuentra salida. La mañana siguiente comenzó igual que todas. El café se llenó del olor a tocino y café tostado. Los clientes ocupaban sus mesas de siempre. Los pedidos iban y venían. A simple vista nada había cambiado, pero para Harold, sí. Él ya no veía un simple turno. Veía un escenario donde la injusticia tenía protagonista. Ross, el gerente, sonreía. Reía fuerte con algunos clientes. Contaba chistes que parecían agradar a todos. Jugaba el papel de hombre simpático, confiable, trabajador. Pero esa era su máscara. Una máscara que Harold empezaba a leer con claridad. Denise, mientras tanto, se movía con esfuerzo. Su brazo bueno cargaba platos y tazas sin descanso. El vendado apenas le servía para sujetar la bandeja contra la cadera. Aún así, atendía con cuidado, con esa memoria que parecía imposible. Recordaba detalles. Sabía qué cliente pedía menos azúcar, quién prefería pan tostado en lugar de galleta.
¿Quién quería café tibio y no hirviendo? Harold lo observaba todo desde su rincón, su taza de café, casi intacta. Su mirada, fija en cada movimiento. Ross aprovechaba cada oportunidad para humillarla. Si Denise servía el café unos segundos más tarde, él chasqueaba los dedos. Si ella limpiaba la barra 2 veces, él murmuraba en tono burlón: ¿Planeas gastar todos los trapos del lugar? Los clientes a veces reían con nerviosismo. Otras bajaban la vista para no involucrarse. Pero Harold no apartaba los ojos. Él había aprendido que el abuso se repite hasta que alguien lo detiene. Más tarde, Harold se levantó de su asiento. Caminó con paso lento hacia el pasillo. Simuló buscar el baño. Pero su intención era otra. La puerta de la oficina estaba apenas cerrada. La empujó con cuidado. El interior olía a papeles viejos y café rancio. Sobre el escritorio había una pila de documentos. Harold tomó el primero. Era un reporte de mala conducta. El nombre en la parte superior: Denise Carter. La acusación: derramó bebidas, arruinó la mesa de clientes importantes. Tomó el siguiente. Otra vez el mismo nombre. Otra falta inventada. Había decenas. Todos iguales. Todos contra ella. Harold apretó los labios. Él llevaba meses viniendo al café. Había visto a Denise. Nunca había notado en ella una mala actitud. Nunca un trato grosero. Nunca un error que justificara tantos reportes. Siguió revisando. Encontró las hojas de caja registradora. Números que no cuadraban. Faltaban billetes. Los totales nunca coincidían, pero no había notas de pérdidas. Ningún reporte formal. Solo cifras que se escurrían como agua entre los dedos. Harold lo entendió de inmediato. Ross no solo era cruel. Ross era un ladrón. Y estaba preparando el terreno para culpar a Denise. El viejo cerró la carpeta y salió despacio. No quería que lo vieran allí. Regresó a su mesa. Se sentó. Respiró hondo. Y observó otra vez a Denise, que atendía con una sonrisa cansada. La injusticia ya no era una sospecha. Era un hecho. Ross volvió a aparecer poco después. Se reía con un grupo de clientes. Al pasar frente a Denise, dejó caer un comentario venenoso. Si fueras más rápida, tal vez no perderías tantos pedidos. Ella bajó la mirada y siguió. Harold, en cambio, la levantó. Su rostro permaneció sereno, pero en sus ojos había fuego. Ross creía que estaba en control, que nadie lo veía, que Denise no tendría la fuerza para hablar. Pero había olvidado algo. Siempre hay alguien observando. Ese día, Harold tomó una decisión silenciosa. No permitiría que el café que había construido con años de esfuerzo se convirtiera en un escenario de abuso y corrupción. Si Ross pensaba que podía ocultar la verdad, pronto descubriría lo contrario. Porque detrás del cliente silencioso, detrás de la taza de café sin terminar, estaba el verdadero dueño. Y ya había visto demasiado. La noche había caído sobre la ciudad. El café estaba a punto de cerrar. Las luces del letrero parpadeaban en la ventana como si también tuvieran sueño. Denise terminaba de limpiar la barra. Sus movimientos eran lentos, cansados. El brazo sano hacía todo el esfuerzo. El otro seguía envuelto en vendas. Ella respiraba con calma, aunque la fatiga se notaba en cada gesto. Harold permanecía en su mesa de siempre. Su café estaba frío, pero no importaba. Él no estaba allí por la bebida. Estaba allí porque algo le decía que debía quedarse un poco más. El silencio del local permitió que algunas voces llegaran hasta él. La puerta de la oficina del fondo estaba entreabierta. Harold afinó el oído. Las palabras flotaban como ecos en el pasillo. «Todo sigue bajo control», decía una voz confiada. «Nadie sospecha». Harold sostuvo el aire unos segundos. Ya no eran simples intuiciones, eran confirmaciones. Pequeñas piezas que encajaban en un rompecabezas incómodo. Otra frase llegó desde la misma oficina. «Si alguien pregunta, ya tengo a quién señalar». Hubo una risa breve. Harold cerró los ojos. La sospecha se había convertido en certeza. Mientras tanto, Denise seguía con lo suyo. Le daba las gracias a cada cliente que se despedía. Recogía las tazas con su mano buena. Evitaba mirar hacia la oficina. Para ella, esa rutina era costumbre. Una manera de avanzar sin detenerse en lo difícil. Harold, sin embargo, lo veía distinto. No era simple cansancio lo que cargaba ella. Era otra cosa. Una carga invisible que se notaba en su postura, en su silencio, en su forma de moverse. Él lo comprendió en ese instante. El café no podía seguir así.
No podía ser un lugar donde la nobleza de una trabajadora se opacara por la arrogancia de alguien que fingía tener todo bajo control. El viejo se levantó despacio. Caminó hacia la salida lateral. El aire fresco de la calle lo recibió con un soplo de alivio. Sus botas resonaron contra la acera, marcando un ritmo decidido. No había duda en su mente. El momento de actuar se acercaba. El silencio estaba llegando a su fin. A la mañana siguiente, el café abrió como de costumbre. Las mismas caras, los mismos aromas, las mismas rutinas. Pero Harold no era el mismo. Entró con los hombros rectos, con la mirada fija. Se sentó en su mesa habitual y pidió su café negro. No apartó los ojos del salón. Vio a Ross moverse con su sonrisa amplia, como si todo estuviera perfecto. Escuchó sus risas altas. Notó también cómo cada vez que Denise pasaba a su lado, su expresión cambiaba. Era un contraste tan marcado que cualquiera podía notarlo, si se tomaba el tiempo de observar. Harold supo que la verdad ya no podía guardarse mucho más. El secreto estaba a punto de revelarse. Las piezas del rompecabezas estaban en sus manos. Solo faltaba colocarlas frente a todos. Ross pensaba que nada iba a cambiar, que todo seguía a su favor, que su manera de manejar las cosas nunca saldría a la luz, pero se equivocaba. El hombre de cabello blanco y botas gastadas no era un cliente más. Era el verdadero dueño. Y ya había decidido que era hora de mostrar la verdad. Muy pronto, todos en ese café lo sabrían. Y cuando ese instante llegara, nada volvería a ser igual. El sol apenas entraba por las ventanas. El café despertaba con el bullicio de cada mañana, platos, tazas, pedidos al aire. El olor a tocino y café tostado flotaba en el ambiente. Denise caminaba entre las mesas. La venda en su mano seguía firme. El dolor la acompañaba, pero ella sonreía. Los clientes la miraban con simpatía. Algunos susurraban entre sí: «Trabaja demasiado. Ese gerente no le da respiro». Ross, como siempre, se movía con aire de dueño. Bromeaba con algunos clientes. Se reía fuerte. Pero cuando pasaba cerca de Denise, su rostro cambiaba. La mirada se volvía dura. Las palabras venenosas. «Más rápido, Denise. No me hagas perder tiempo. Si no puedes con una mano, ¿para qué vienes?». Ella bajaba la cabeza y seguía. Cada comentario era un golpe invisible. Pero no podía darse el lujo de responder. Harold, sentado en su rincón, observaba. Su café negro estaba sobre la mesa. Su mirada era fija. Ese día había llegado con una decisión tomada. El silencio iba a terminar. La mañana avanzaba. El ruido del café crecía. El murmullo de los clientes llenaba cada rincón. Harold esperó el momento. Cuando el lugar estuvo lleno, se levantó. Golpeó suavemente la cuchara contra su taza. El sonido metálico hizo que todos miraran. El salón quedó en silencio. Las voces se apagaron. Denise se detuvo con una bandeja en la mano. Ross frunció el ceño. «¿Otra vez usted?», dijo con burla. «¿Qué pasa ahora? ¿El café está frío?». Harold lo miró directo a los ojos. Su voz fue firme, clara. «No, no es el café, es la verdad». Los clientes se miraron entre sí. Algunos sonrieron con nerviosismo. Otros esperaron en silencio. Harold dio un paso al frente. «Mi nombre es Harold Whitman. Yo soy el dueño de este café». Un murmullo recorrió el salón. Algunos dejaron caer los cubiertos. Otros abrieron los ojos con sorpresa. Denise quedó paralizada. Su corazón golpeaba en el pecho. Ross soltó una carcajada nerviosa. «¿Usted? ¿El dueño? No me haga reír». Pero Harold no vaciló. Sacó una carpeta de su chaqueta. La colocó sobre la barra. Las hojas se desparramaron. Reportes falsos, cuentas que no cuadraban, registros de caja manipulados. «Aquí está todo, Ross. Cada mentira contra Denise. Cada dólar que desapareció. Cada trampa que armaste». El café estalló en murmullos. Los clientes se inclinaban hacia adelante para ver. Algunos murmuraban indignados. Otros asentían con la cabeza. Denise llevó la mano sana a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin alguien decía en voz alta lo que ella sabía. Ross intentó defenderse. «Eso no prueba nada. Son simples errores de cálculo. Ella es torpe, siempre lo fue». Harold lo interrumpió con voz más fuerte. «No, Ross. No es torpe. Es la mujer que ha mantenido este lugar en pie mientras tú lo arruinabas». El silencio fue total.
Todos miraban al gerente. La máscara de Ross comenzaba a caerse. Su rostro estaba pálido. La seguridad de siempre se desmoronaba. En ese momento la puerta se abrió. 2 policías entraron al local. El sonido de sus botas sobre el piso retumbó. Ross retrocedió un paso. «¿Qué significa esto?», balbuceó. Harold cruzó los brazos. «Significa que tu tiempo terminó. Ellos saben lo que hiciste». Los oficiales avanzaron. Sacaron las esposas. Ross trató de resistirse. «Esto es un error. Yo soy inocente». Pero su voz sonaba rota. Los clientes lo miraban con desprecio. Nadie lo defendió. Las esposas cerraron con un clic metálico. El café entero estalló en murmullos. Unos aplaudieron. Otros suspiraron con alivio. Ross, el hombre que parecía intocable, salía esposado frente a todos. Denise no podía creerlo. Sus manos temblaban. Una lágrima rodó por su mejilla. Harold se acercó a ella. Su voz fue más suave. «Has cargado con este lugar sobre tus hombros. A partir de hoy, no serás solo una mesera. Serás la supervisora de piso». Denise se tapó el rostro con la mano sana. Un sollozo escapó de sus labios. Los clientes comenzaron a aplaudir. Unos de pie, otros desde sus mesas. El sonido llenó el lugar como nunca antes. Ross fue llevado hacia la patrulla. Su voz se perdió entre gritos de impotencia. Dentro del café, la atmósfera era distinta, más ligera, más limpia. Harold regresó a su mesa. Se sentó. Tomó un sorbo de su café. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El silencio había terminado. La verdad había salido a la luz. El café quedó en silencio después del arresto. Las voces regresaron poco a poco. Primero fueron murmullos, luego comentarios entre mesas. Después aplausos aislados que se convirtieron en una ovación. Denise permanecía inmóvil. Su mano sana cubría su rostro. Las lágrimas caían sin permiso. El dolor que había cargado por semanas parecía aligerarse de golpe. El peso de la humillación empezaba a desaparecer. Harold seguía de pie, firme. Lo miraban con asombro. Nadie sospechaba que aquel hombre callado, el veterano de la esquina, era el verdadero dueño, y mucho menos que había estado observando todo en silencio. Denise respiró hondo, bajó lentamente la mano de su rostro. Miró a Harold con gratitud. Sus labios temblaban al intentar hablar, pero no pudo pronunciar palabra. El llanto le ganó. Harold se acercó despacio, puso una mano en su hombro. Su voz fue calmada, serena. «Hoy termina tu sufrimiento, Denise. A partir de ahora caminarás con la frente en alto. Has demostrado más valentía de la que muchos imaginan». Los clientes aplaudieron con más fuerza. Algunos se pusieron de pie, otros levantaron sus tazas como un brindis improvisado. El ambiente del café era distinto. Ya no olía solo a café y grasa, olfateaba a justicia, a dignidad recuperada. Denise, entre lágrimas, logró decir unas palabras. «Gracias, de verdad, gracias». Harold asintió con la cabeza. Sabía que las palabras sobraban. La mirada de ella decía más que cualquier discurso. Los policías salieron del lugar llevando a Ross esposado. Su voz se apagaba entre protestas inútiles. «Soy inocente. Esto es un error». Pero nadie lo escuchaba ya. Nadie lo creía. Su máscara había caído para siempre. El eco de sus gritos se desvaneció en la calle. El café respiró aliviado. El ambiente se sintió ligero, como si se hubiera quitado un peso invisible. Harold regresó a su mesa. Tomó un sorbo de café. Esta vez lo disfrutó. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Denise se limpió las lágrimas. Su postura cambió. Ya no era la mujer encogida por el miedo. Ahora caminaba erguida, con dignidad, con la certeza de que la verdad había salido a la luz. Los clientes la miraban distinto, no con lástima, sino con respeto. La veían como alguien que resistió más de lo que cualquiera hubiera soportado, y que, aún herida, nunca se rindió. Harold la llamó de nuevo. Sus palabras fueron claras. «Denise, este café seguirá de pie gracias a ti. Desde hoy serás la nueva supervisora de piso. Es lo mínimo que mereces». Los aplausos se repitieron. Más fuertes, más sinceros. El eco llenó cada rincón del lugar. Denise cubrió su rostro con la mano vendada. El dolor aún estaba allí, pero ahora era diferente. Era un recordatorio de lo que había soportado y de lo que había vencido. El turno continuó.
Las tazas volvieron a sonar. El murmullo de los clientes regresó. Pero nada era igual. El ambiente era otro. Más humano. Más limpio. Al caer la tarde, Denise sirvió las últimas mesas con una sonrisa distinta. Ya no era un escudo. Era verdadera. Sus pasos eran más firmes, su mirada más segura. Harold, desde su rincón, la observaba. No como un cliente, no como un dueño, sino como alguien que había sido testigo del poder de la verdad. Cuando el último cliente salió, el café quedó en calma. Las sillas subieron sobre las mesas. Las luces se apagaron poco a poco. Denise se acercó a Harold. Su voz era baja, casi un susurro. «No sé cómo agradecerle». Él sonrió. «No tienes que agradecerme. Solo sigue siendo la mujer fuerte que siempre fuiste». Ella asintió con los ojos brillantes, y por primera vez en mucho tiempo, respiró en paz. Harold salió a la calle. El viento frío de la noche lo recibió. Sus botas sonaban sobre la acera. Se detuvo un instante. Miró el letrero del café parpadeando. Y sonrió otra vez. La justicia había sido servida, y la verdad, al fin, había encontrado su lugar.